Saludos fraternos, bienvenidos a nuestro sermón en línea de esta semana. Le queremos bendecir y queremos acompañarle desde nuestra iglesia allí a donde usted está, y después de haber alabado y adorado al Señor, ahora queremos compartir este mensaje y interactuar con usted a través de la palabra del Señor. Quiero contarle una historia. Unos muy buenos amigos que conocí hace unos años atrás, no viven aquí en Uruguay, viven en el extranjero, llevaban ya un tiempo de casados y ellos eran muy felices como esposos, y con el tiempo, al desear tener un hijo, se dieron cuenta de que ella no podía, que la esposa no podía quedar embarazada. Al principio, el shock de la noticia impacta como todas las malas noticias. Pero con el pasar del tiempo, ellos fueron tomando una actitud súper buena acerca de las circunstancias. Y fueron dándose cuenta que Dios tenía el control de lo que pasaba y que en la medida en que ellos fueran creyendo, un día, bajo la misericordia de Dios, Dios se iba a glorificar. Yo recuerdo cuando les conocí, ya estaban en ese proyecto y ellos le habían puesto hasta los posibles nombres, así fuera nena o fuera varón, su futuro hijo, aún no teniendo ninguna posibilidad ella de quedar embarazada. Ella acarreaba circunstancias en su salud y todo lo demás. La cuestión que como cristianos los dos nunca perdieron la esperanza de ser papás. Bueno, yo dejé de verlos por un tiempo por una razón relacional laboral y un día llegó la noticia, ella estaba embarazada. Y eso fue una sensación de alivio a la fe. A uno que había escuchado la historia y que tenía el deseo de que este matrimonio tan bonito tuvieran un hijo, pero también porque es un alivio porque uno se da cuenta que Dios responde. Hoy vamos a hablar de cómo nosotros vemos las circunstancias desde dentro. Alguien dijo una vez, es fácil. Miren lo que dijo esta persona, no es un cristiano, pero miren la frase que es interesante. Es fácil vivir con los ojos cerrados, interpretando mal lo que se ve. Y a mí me llevó a pensar mucho en esta frase. No voy a decirle quién la dijo, no es un cristiano, pero me llamó la atención. Porque esta persona decía, es fácil vivir con los ojos cerrados e interpretar lo que se ve pésimamente mal. Y uno muchas veces aplica esto, no es un principio, simplemente es una frase, pero uno a veces tiene la tendencia a interpretar desde la circunstancia que uno está viendo y ni siquiera, no le estoy hablando de no desear un cambio, pero uno la interpreta como si tuviera los ojos cerrados y uno la ve en blanco y negro a veces las circunstancias. Son a veces posibilidades que tenemos de ampliar nuestro campo de visión y decir, caramba, esto se ve malo en el principio, pero nosotros podemos ir diseñando cómo sería esta circunstancia, aunque nosotros no podamos hacer nada en ella, cómo sería esta circunstancia si cambiara. Por eso este matrimonio le fue poniendo los posibles nombres. Por cierto, la que nació fue una niña. Le fue poniendo los nombres, los posibles nombres que iba a tener sin ella estar embarazada. Sin ella estar embarazada. Ahora lo que le quiero contar es un principio que sí es un principio cristiano, o que podemos aplicar perfectamente al cristianismo. Las circunstancias no cambian. Lo que cambia cuando estamos en medio de ellas es cómo nosotros las vemos o las interpretamos o lo que pensamos o declaramos sobre ellas. Porque una cuestión es ver una enfermedad desde la óptica, por ejemplo, de la muerte y decir, esto termina mi vida, me voy a morir. Y otra muy diferente es ver una enfermedad, por ejemplo, desde la óptica de decir, Dios tiene el control de mi salud, promete en su palabra que yo sería sano. Si yo miro alrededor, sé de mucha gente que bajo la mano de Dios se sanó. Y comenzamos a ver cómo transitar sobre esa circunstancia, pero viéndolo de otra manera. Viéndolo de otra manera. Y es relevante saber qué confesar sobre las circunstancias que estamos viviendo.
Entonces yo celebro el nacimiento de esta criatura, ya tiene varios meses de nacida, la familia está feliz, pero en la genética de ese milagro que Dios lo hizo, no lo hizo este matrimonio, Dios lo hizo, ya había una actitud súper favorable a cómo ver una circunstancia que era sumamente adversa. Porque no es fácil ponerle el nombre a un niño que aún ni siquiera se está formando en el vientre de la mamá. Pero la fe trata con ese rincón. Los llevo a la historia bíblica. Domingo de Resurrección. ¿Cuál es la circunstancia? Jesús resucitó. Esa es la circunstancia. Por cierto, las circunstancias no son siempre adversas, a veces son favorables también. El Señor resucitó. Ya es un hecho que Jesús resucitó, pero ahora hay que interpretar su resurrección y vivir, le estoy hablando de los primeros discípulos, atendiendo a la resurrección, que era algo nuevo, que era algo que ellos no estaban acostumbrados, esto estaba aconteciendo por primera vez. Esta resurrección que no tendría un fin, que es diferente a las otras resurrecciones, a la niña que estaba muerta, es diferente a la resurrección de Lázaro, porque pasados los años ellos volvieron a morir. En este caso Jesús estaba resucitando para vivir por siempre. Y había que generar un espacio de conducta, de cultura y de fe para entender que la promesa de Dios, que era el buen pensar acerca de la resurrección, se estaba cumpliendo. Evangelio de Lucas, que estaba pensando en la historicidad del libro de los Hechos. Evangelio de Lucas, quiero compartir con usted en el capítulo 24 una historia donde dos interpretaron la circunstancia con los ojos cerrados y pensaron la circunstancia ya decidida y tomaron la determinación de hacer algo, de proyectar su futuro en base a una decisión que ellos tomaron en una lectura personal de las circunstancias. El trasfondo de esta historia es que estos dos discípulos generan duda sobre la resurrección del Señor. Lo que ellos están diciendo, y ahora yo lo voy a compartir con usted, es Jesús no dijo la verdad cuando iba a resucitar. Leemos la palabra en el nombre del Señor y la compartimos juntos. Así vamos a leer en el verso número 13 del capítulo 24 de Lucas. Y esto es lo que vamos a compartir el día de hoy. Aquel mismo día, el domingo de resurrección, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando los dos sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Por cierto, se podría predicar un sermón aquí de cómo el Señor nos acompaña, a pesar de que muchas veces ni siquiera percibimos que va al lado nuestro. Pero eso es para otra historia. Mire qué interesante. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. El poder de revelación de un cambio en las circunstancias estaba anulado no porque Dios no quisiera mostrarse, sino porque ellos habían decidido que lo que acontecía tenía una base sólida en la interpretación que ellos hacían. Ellos dijeron: listo, el Señor nos resucitó, entonces nos vamos de la ciudad. Ya no vale la pena, dejemos este proyecto, abandonémoslo, volvamos a nuestra ciudad de origen, y comenzaron a caminar 11 kilómetros. Y el Señor en esa caminata se coloca al lado de ellos. Es interesante cuando a veces tenemos la cabeza tan embotada con lo que pensamos y estamos tan seguros que lo que nosotros creemos es verdad, que aún el Señor al lado nuestro no es reconocido. Mire qué interesante lo que va a acontecer. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, dice, porque en toda su interpretación ellos van a decir: este tampoco sabe lo que pasó. Y dice aquí, se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas,
y sabemos el nombre de uno de los dos, le dijo: eres tú el único peregrino. Se peregrinaba en aquellos días a Jerusalén, ¿sí? Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente. O sea, lo que pasó, dice Cleofas, es un acontecimiento tan conocido que es imposible que alguien no lo sepa. Y no era que Jesús no lo sabía, si él era el autor de ese acontecimiento. Es que este hombre está dando una respuesta en base a su interpretación. A diferencia de mis amigos que le fueron poniendo nombre a la criatura, ellos están anulando toda posibilidad de que Dios se pueda glorificar. Verso 19. Y el compañero de camino va a incitar el tema. Va a buscar, a veces la confesión puede traer revelación. Usted sabe cómo funciona esto. Y si usted no lo sabe, lo está aprendiendo hoy. Uno va diciendo, bueno, pero vamos a ver qué fue lo que fue pasando. En una de esas hay algo escondido en el relato que nos permite ver la circunstancia de otra manera. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Lo definen bastante bien a Jesús. ¿En qué sentido? En que no lo critican. En su definición. Lo definen bastante bien. Si usted mira aquí, ellos, bueno, es un profeta, tiene virtudes, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Para nada dicen que era Dios, para nada dicen que es el Mesías, para nada ellos piensan que es un ser venido del mismo Dios. Ellos piensan que es un hombre con poder. Y era poderoso en obras y le reconocen muchas virtudes, pero dista mucho de la definición de Jesús, Hijo de Dios, que se acercó al mundo para salvarnos y llevarnos a la eternidad con Él y librarnos del peso del pecado y perdonarlo. Para nada ellos mencionan eso. Hacen una definición sumamente simple, buena, pero muy sencilla de Jesús y bastante alejada de la realidad. Sigue la historia, verso 20. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Esto lo cuentan literal porque ellos sí estaban ahí. O sea, ellos saben lo que pasó porque estos son parte del grupo de testigos. Pero nosotros, y aquí comienza la queja, que la queja se va a basar en la interpretación que ellos hicieron acerca de la circunstancia que están viviendo. Ellos concluyeron lo siguiente, y este es el relato de lo que ellos concluyen acerca de la resurrección del Señor. Está muy, muy, muy interesante de leer, porque yo creo que nos podemos identificar perfectamente con esto. Aquí va. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Así que tienen una expectativa política. Entienda bien, además de tenían una expectativa política, quizás mesiánica, aunque al principio los discípulos pensaban en un libertador político. Abrigamos la esperanza, o sea, ellos dicen, ya la perdimos, ya esa esperanza no la tenemos. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. ¿Por qué ellos mencionan el tercer día? Porque muy probablemente hayan escuchado del mismo Jesús decir, al tercer día yo voy a resucitar y voy a ir al encuentro de ustedes. Por eso ellos saben los 3 días. Ahora, ¿cuál es el detalle con estos discípulos? Le contaron los 3 días al milímetro. Es como cuando usted, bueno, ahora no se usa mucho, pero antes uno iba al almacén y compraba 100 gramos. Y el almacenero, con justicia, ¿verdad?, no paraba de poner y sacar, poner y sacar, poner y sacar hasta que los 100 gramos daban justito. El almacenero, que era muy generoso, decía la gente, ese señor te da la yapa. Y la yapa era o una galletita más o un poquitito más de lo que fueras a llevar. Los discípulos no le dan la yapa a Jesús. Amaneció el tercer día y dijeron, este hombre no cumplió. A veces somos así con Dios. Hay algo, es una opinión personal que le quiero compartir. Yo creo que si nosotros
nos diéramos cuenta cuán exigentes somos a veces con Dios. Pónganse a pensar un segundito cuánto le exigimos a Dios. Y a veces ni siquiera llegamos al mínimo mérito para que Él nos responda, pero le exigimos como si nuestros méritos fueran sobresalientes siempre. Le exigimos la iglesia perfecta, el liderazgo perfecto, el cántico perfecto, la economía perfecta, la familia perfecta. Le exigimos lo perfecto, que Dios sea perfecto en respuesta con nosotros. Y si nosotros nos pusiéramos en un espejo, a mirarnos en un espejo y viéramos todas nuestras imperfecciones y ese espejo mostrara lo imperfecto que somos, nos daríamos cuenta cuán exigentes somos con Dios. Más aún, nos pasamos de exigentes. A veces le exigimos cosas a Dios que muestre, estamos siempre obligándolo a cumplir. Siempre Dios tiene la obligación de cumplir. Así eran estos dos. Amaneció el domingo, pasaron los 3 días, nos vamos. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Y ni esto los conmovió a estos tipos, ni esto los conmovió, ni esto les llamó la atención. Ellos dijeron, Jesús no cumplió y ya. Y cuando uno se pone a concluir sobre las circunstancias, difícilmente uno canalice fácil un cambio para salir de ahí. Por eso no concluya el futuro de sus circunstancias. Póngalo en las manos de Dios, que es lo que le faltó hacer a estos dos. Cuando volvieron nos contaron de que se les habían aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que Él está vivo. Tampoco creyeron eso. Porque estos no son personas nuevas en el equipo. Estos son discípulos de Jesús. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Por cierto, dicen estos dos, nosotros no hicimos nada. Simplemente decidimos, como Jesús no cumplió, el tercer día se estaba cumpliendo, se estaba desarrollando. Ellos simplemente salió el sol y dijeron, no le damos más plazo a Dios. Vamos a cortar aquí, dejamos de ser discípulos, dejamos de ser cristianos y nos vamos a nuestro pueblo, volvamos a nuestras actividades porque Dios no cumplió cuando nosotros queríamos y el domingo estaba corriendo aún, era el domingo en la mañana. Jesús comienza a conducirlos ahora y usted, si está en una postura necia, en una circunstancia, usted cree que no va a cambiar, permita que el Espíritu Santo lo conduzca. Si usted no entiende mucho esto del cristianismo y me está mirando, deje que Dios se manifieste. Deje que Dios se manifieste. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? O sea, la vida de Jesús no fue una evidencia suficiente para ustedes. Y ustedes ya conocen el Antiguo Testamento, lo que es para nosotros ahora el Antiguo Testamento. Ustedes conocen la ley, conocen los profetas. Ustedes saben que Jesús tenía que padecer. Segundo, entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Así que Jesús lo que hace, utiliza la palabra para ver si estos tercos van a cambiar de opinión. ¿Y qué cree? No cambian. ¿Por qué no cambiaron? ¿Por qué todo el esfuerzo que está haciendo el Señor no causa un efecto ya rápido? Porque los dos determinaron cuál era la conclusión sobre las circunstancias. Y recuerde, las circunstancias pueden no cambiar, pero lo que sí cambia es lo que nosotros confesamos sobre ellas. Eso es lo que nos hace diferentes. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos y el interés de Jesús eran ellos dos. Hasta el Señor está pasando todo este trabajo. Mire, déjeme decirle algo. El domingo de resurrección, Jesús podía haber ido a celebrar con los suyos y sin embargo se va a buscar a estos dos, que humanamente no merecían que nadie los fuera a buscar, pero la manera de interpretar quién merece o no, dada por Dios, es muy diferente a la nuestra. Y Jesús, en lugar de estar con los suyos, está yendo a buscar a estos dos que dejaban de ser de Jesús y Él los fue a rescatar.
Pero ellos insistieron, quédate con nosotros. Ya es casi de noche y lo invitan a Jesús a pasar con él. Pero su esperanza, su deseo personal acerca de Jesús, lo que ellos habían abrigado en su corazón, no era realmente lo que Dios quería. Lo que Dios quería era otra cosa y ellos lo van a entender ahora. Y yo quiero que a través de este sermón y que a través de la presencia de Dios en medio nuestro, usted se convenza de que si está leyendo mal lo que está viviendo, es tiempo aún de cambiar. Lea diferente, confiese distinto sobre las circunstancias. Aquí viene. Así que entró para quedarse con ellos. ¡Qué bueno! Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y esto a ellos les sonó familiar. Lo habían visto alguna vez. Y es el último impacto que Jesús causa en la vida de estos dos. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se desapareció. Se decían el uno a otro. Mire qué interesante cómo uno puede alternar entre la presencia y la ausencia de Dios en un santiamén. Porque usted va a ver en la vida de estos dos la alternancia entre la revelación de Dios y la ausencia de revelación. Entre estar en la presencia del Señor y estar fuera de esa presencia. En un santiamén. Solo porque ellos concluyeron, entienda bien y voy cerrando, solo porque ellos concluyeron que Jesús no había dicho la verdad. Se apresuraron a concluir, y recuerde, esto nosotros lo hacemos muchas veces porque somos súper exigentes con Dios. Súper exigentes. No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. Esa es otra voz, decía uno de los discípulos. La voz de Jesús es distinta. Nada es como la voz del Señor, es diferente a la de los demás. No ardía nuestro corazón y ahí tampoco nos dimos cuenta, le dice uno al otro. No es una reprensión, pero están reconociendo. Al instante, y esto es palabra para usted, escuche bien. Esto que va a escuchar ahora como cierre de este sermón es el centro de este mensaje. Si usted está en la tesitura de que cree que Dios no lo va a hacer, usted está molesto, usted piensa en no creer más, usted está decidido a que Jesús no haga nada más por usted, escuche bien, esto es lo que usted tiene que interpretar primordialmente sobre su situación. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, 11 kilómetros para atrás. No pasaron la noche, arrancaron de noche. Se fueron al instante, dice, se regresaron. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, mira qué interesante, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Y tienen un testimonio de su nueva experiencia. Mis amigos ponen en las redes, no todos los días, pero ponen muy seguido la foto de la niña. Es el premio que Dios les dio por haber interpretado bien una circunstancia. Es el acto cortés que Dios tuvo con esta pareja, porque ellos le fueron poniendo nombres a la criatura aún sin ella estar embarazada. Quizá usted me está mirando y no está embarazada y si es varón tampoco lo va a estar. Pero piense en eso. ¿Por qué no comienza a ponerle un nombre favorable a su circunstancia? Está desocupado, póngale trabajo a su circunstancia. Piense que Dios sigue estando en el control. Es en la familia, es en el ministerio. Es una decisión que usted tiene que tomar en cualquier orden de la vida. Mírelo de otra manera. No concluya, porque si usted concluye e interpreta que Dios no va a cumplir, usted está concluyendo por Dios. Y las mejores, mayores y más impresionantes conclusiones siempre hay que dejárselas al Señor porque van a ser mucho más interesantes, mucho más genuinas, mucho más beneficiosas y grandes que las que nosotros podemos llegar a pensar. Así que reflexione lo que hemos hablado el día de hoy. Reflexione, piénselo. ¿Cuánta conclusión hemos sacado por exigencia que tenemos con Dios? Le exigimos a Dios que Él responda cuando nosotros queremos, déjelo actuar cuando Él quiera. Porque todas las veces que Dios actuó cuando Él quiso, siempre lo hizo a la perfección.
Le bendecimos, oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Enviada es hacia los que nos están viendo a través de este video y a través de las redes sociales. De la misma forma que tú nos has hablado a nosotros, oramos para que le hayas hablado a todos aquellos que en este minuto se encontraron con este mensaje. Así que sea quien sea que nos esté mirando, desde aquí lo bendecimos y oramos para que su mente y su corazón se abran a la fe, la experiencia más rica que cualquier persona puede vivir en toda su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le bendecimos, le saludamos y desde aquí enviamos sobre usted la paz de Jesús. Que el Señor le bendiga.